Bien, siempre agradecemos a Dios por esta oportunidad que Él nos permite, ¿no? Que nos da, para poder congregarnos, seguir estudiando su palabra, para tener un corazón dócil, ¿no? Porque a veces, bueno, creo que es típico de los seres humanos ser orgullosos y a veces no recibir lo que es simple, sino tratar siempre de discutirlo, ¿verdad? Lo digo por estos pasajes que vamos a estar analizando hoy en Mateo. La semana pasada habíamos eh, concluido, ¿no? Diciendo que el reino de los cielos estaba allí presente, realmente solo que estaba oculto, y que por lo tanto se obtenía por medio de la proclamación de Jesús, su invitación. Curiosamente, Jesús al pueblo, sobre todo al pueblo de Israel, invitó constantemente. Veíamos en algunos pasajes, por ejemplo, la semana pasada, donde Jesús decía, no vayan por camino de gentiles, no entren en pueblo de samaritanos, sino vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, esto es interesante el enfoque de Jesús hacia su propio pueblo, ¿no? Hacia el pueblo de Israel. No había ese rechazo, definitivamente. Aquí no es Dios rechazando a Israel. Es Israel, en cierto sentido, como nación, no como individuos, ¿no? Sino como nación, rechazando a Dios. Por eso es que él dice, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar, ¿no? Lo leíamos precisamente el martes, cuántas veces quise juntar como junta la gallina a sus polluelos y tú nunca quisiste entrar. Probablemente se refería más que todo a los líderes, ¿no? Los mismos apóstoles de Jesús eran judíos. Y hoy vamos a ver un par de pasajes de Mateo que igual tienen que ver con el reino, que es esta idea tan compleja, ¿no? Dice, mas hay de vosotros escribas y fariseos. Esos son los líderes, la élite intelectual, ¿verdad? Escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué? Le dice, cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. ¿Qué acusación más tremenda? O sea, ¿cómo se puede cerrar el reino de los cielos? Y Jesús la hace. Precisamente este pasaje está en Mateo 23. Un día después o el mismo día, él va a decir, no va a quedar piedra sobre piedra. Esa misma semana lo van a matar. Y él dice, miren, el problema con ustedes, escribas y fariseos, es que cierran el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Acusación seria. Y claro, cuando uno se pone a pensar en quiénes eran estos escribas y fariseos, porque nosotros, creo yo que nosotros tenemos un pensamiento equivocado en términos generales cuando describimos a esta gente, porque consideramos que era gente mala. No era gente tan mala. Lo que pasa es que cuando Jesús dice esto, todo el mundo ya los conoce y sabe quiénes son. Estos son celosos de la ley de Dios, son celosos de la ley de Moisés. Los escribas eran la élite intelectual, los que se dedicaban a copiar manuscritos, pero al mismo tiempo eran expertos en estas cosas, o sea, conocían la ley de pe a pa, y los fariseos era una secta de las más estrictas. Por eso es que Pablo incluso más adelante se siente orgulloso, humanamente hablando, de haber pertenecido a la secta más estricta, decía, la de los fariseos, estricta en las tradiciones de nuestros padres. Entonces eran la élite religiosa. Estos no eran, vamos a decir así, como los sacerdotes católicos en cierto sentido, aunque Cristo hace una gran crítica de ellos acá. Pero cuando la oferta del reino se les presenta, o sea, Jesús les dice, entren, y la próxima semana vamos a ver esta invitación más clara, tal vez, más fuerte, pero en este caso, entren. Resulta que Jesús aquí los presenta como parados en la puerta. Por una parte, no quiero entrar, pero por otra, se lo impido a aquel que esté queriendo entrar. Uno se pregunta, ¿qué pasaba con ellos? ¿Cuál es el problema de ellos? Y realmente no es una pregunta nada más teórica, no, es que muchas veces podemos estar cayendo en el mismo problema en el que ellos estaban cayendo. Y curiosamente, con respecto al reino,
Jesús cuenta una parábola allá en Mateo capítulo 20, ¿no? Capítulo 20, empezando con el versículo 1, una parábola interesante. ¿Por qué no querían entrar? Es mi pregunta, tal vez la vamos a responder al final. Dijo Jesús, porque el reino de los cielos, ok, el reino de los cielos, una vez más, es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Un padre de familia en el siglo primero no era como un padre de familia en nuestro tiempo. El poder, la dignidad, el honor que tenía un padre de familia, esto es, bueno, cuando los griegos leían esto, un pater familias, decían, este tipo es importantísimo, ¿sí? Como lo que sería un alcalde de un pueblo, pero realmente regía a su familia. De hecho, prácticamente todos los miembros de su familia debían la ciudadanía a él. Y bueno, salió, tenía una viña, okay, las viñas son soleadas, hay mucho sol, no es fácil trabajar en una viña soleada. De hecho, entre más sol le caiga a las uvas, pues mejores uvas va a dar. Entonces, o mejores para el vino. Entonces, es soleado, es cansado, sí. No sé los tipos de trabajos que tenían ellos que hacer, dependiendo de la época del año. Y habiendo, dice, convidado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. O sea, ¿cuánto le pagaban a un obrero en aquella época? Bueno, es un denario, siempre le pagaban lo mismo. O sea que si a uno le decían, vaya a trabajar a mi viña, yo ya sabía que en el día iba a obtener un denario. Claro, eso era obvio. Pero el texto se encarga de decir que aquí hubo un trato. O sea, no fue, vamos a, como decirlo de esta manera, vamos nosotros, van a trabajar a mi viña y ahí les voy a pagar lo que sea justo. De hecho, no fue así, sino dice el texto claramente, convinieron con los obreros, convino con los obreros en un denario al día y los envió a trabajar a su viña. O sea, hizo un trato. Les voy a pagar un denario, vaya. Saliendo cerca de la hora tercera del día, no salió a contratar a esta hora. Nadie salía a contratar a esta hora. Vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos se fueron. Bien, las personas en el antiguo Israel, los jornaleros, porque a veces uno no entiende este concepto, pero las personas en Israel a veces llegaban a preferir ser esclavos que jornaleros. Uno que vive en este mundo dice, qué tontera, o sea, yo prefiero ser trabajador, pero libre, porque le trabajo a quien sea. Pero en el antiguo Israel, en la ley, había la posibilidad de que una persona dijera, yo quiero ser esclavo y yo no quiero ser un hombre libre. Pero ¿por qué se te ocurriría ser un esclavo? Bueno, porque como esclavo mi amo me va a poner a hacer muchas cosas que me puede poner a hacer, a barrer, a limpiar acá, a arreglar aquello, o se puede inventar un trabajo para mí para que yo no ande desocupado, pero me va a dar mi comida. Y de hecho, a veces también le daban salario. O sea, los esclavos en el siglo primero, lo que pasa es que nosotros cuando hablamos de esclavitud tenemos presente la esclavitud americana de negros, ¿no? Y entonces esa fue una esclavitud por mucho más cruel que una esclavitud en el siglo primero. Los esclavos a veces tenían salario también. El amo le decía, mira, te voy a pagar tanto. Una tontera, pero él podía ahorrar ese dinero. Se sabe de esclavos que incluso llegaban a tener propiedades porque acumulaba su dinero y en determinado momento compraba, entonces las personas preferían ser esclavos. Los jornaleros eran libres, pero estaban socialmente mejor que los esclavos, obviamente, porque su vida no dependía de otro, mi vida depende de mí, pero tenían que salir a buscar trabajo diario. Y entonces, cuando viene un padre de familia y busca empleados, obviamente va a buscar a los más fuertes, más robustos, más listos, más trabajadores, o a los primeros que se montan al pico, ¿no? Pero en este caso salió él y escogió, le va a pagar un denario, vayan a mi finca. En este caso no era una finca, era una viña. Cuando sale a la hora novena, es decir, las 9 de la mañana, encuentra a unos tipos que están ahí y entonces es que él se siente, vamos a decir, compadecido. Él no andaba buscando obreros.
Él simplemente pasó por el lugar y pregunta, ¿y ustedes están aquí desocupados? Pues sí, es que nadie nos ha contratado, ¿no? Eso van a decir más tarde. Bueno, vayan a mi viña y yo les voy a pagar lo que sea justo. ¿Cuánto sería justo? Justo sería, si le pago un denario a aquellos que envié y van a trabajar 12 horas, ustedes que trabajaron 9 horas, pues lo justo sería pagarle, dividir el denario en 10 y pagarles a ustedes 9 tantos. ¿Se podía hacer semejante cosa así? No, en aquel tiempo circulaban diferentes monedas. Así es de que el denario es como el quetzal o como el dólar y también hay centavos. Solo que no voy a traer la numeración que había en Israel en esa época, ¿no? Que son bien confusas. No son tan normales como las nuestras que se dividen en 100 y ya estuvo, ¿no? Son bien confusas. Pero había una manera. Muy bien, vamos contando la historia, ¿no? Eh, les voy a pagar. Y ellos, obviamente, ni lentos ni perezosos, pues, se fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Saldría a comprar tortillas, fue al parque a ver a alguien, cruzó el pueblo, no sé, pero encontró a otros hombres ahí que estaban vagando, ¿no? Y los envió a su viña. Está bien. Obviamente ellos se fueron, quizás alguno de ellos no se fue, quizás era un vago, ¿no? Y acercándose, dice, cerca de la hora 11, son las 5 de la tarde. La jornada de trabajo en aquella época llegaba hasta las 6 de la tarde, cuando caía el sol, entonces sale una hora antes, ¿no? Halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estás aquí todo el día desocupados, no? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Bueno, lo justo para ellos es recibir una duodécima parte del denario. O sea, con esa esperanza se van, pero eh, 20 centavos a cambio de nada, bueno, algo será algo, ¿no? ¿Para qué sirve eso? Para algo me va a servir, sí. O sea, esto no es de votar, ellos eran trabajadores, eran jornaleros, sí tenían la vida difícil, no era fácil para ellos. Y se fueron. Bueno, no sé si esto se puede aplicar a la realidad, si el día de hoy nosotros pudiéramos encontrar algo semejante, pero cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, ¿no? Comenzando desde los postreros hasta los primeros. Aquí empezó a pagar y obviamente las instrucciones del padre de familia fueron claras. Págale primero a los postreros, o sea, no pague revuelto, primero a los postreros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora 11 recibieron cada uno un denario. Qué suerte, ¿no? O sea, eso sí sería ser uno suertudo. O sea, trabajaste una hora, te llamaron a esa hora, estuviste esperando. Eh, no sé cuántas veces nos hemos sentido nosotros alegres de haber esperado un poquito más, ¿verdad? Porque eso de a las 4 de la tarde, yo mejor me voy para la casa. ¿Quién me va a contratar a las 4 de la tarde? Y que el amigo me diga, no, hombre, quédate aquí, hombre, quedémonos platicando. ¿Y qué vas a ir a hacer a tu casa? Lo mismo que acá, nada. Y de pronto pasa este padre de familia, nos manda a trabajar y nos paga lo del día. Ahora, esto es justo, es una buena pregunta. Que lo justo es que ganaran un décimo. Esto justo. Eh, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaban que habían de recibir más. Aquí está el problema. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Les pagó un denario a todos. Jesús está haciendo aquí una ilustración muy interesante realmente. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado solo una hora y los ha hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Bueno, me detengo aquí. No sé a cuántos de ustedes les parece, sería interesante, ¿no? Si analizamos la parábola, no sé a cuántos de ustedes les parece que los obreros tenían razón. O sea, trabajamos todo el día y a la hora de recibir pago,
resulta que recibimos lo mismo de estos tipos que vinieron y trabajaron solamente 1 hora. O sea, interesante está eso. No sé si ustedes sabían o no, pero ahora les cuento, que los salarios en Baxter son un total misterio. Todo mundo sabe cuánto gana, pero nadie sabe cuánto gana el otro, porque me imagino que muchos protestaría o protestaríamos y diríamos, óigame, pero siendo yo y el puesto que tengo, ¿por qué yo gano tal cosa y este otro que curiosamente hace menos que el trabajo que yo hago, tiene menos la preparación que yo tengo, gana igual? O sea, yo quisiera que, como dijera Derbez, explíquenme porque no lo entiendo. O sea, pero si alguien me explica, lo entiendo. Pero curiosamente hay algo natural en nosotros para siempre contrastarnos con los demás. Lo comprobamos cuando pasamos pruebas. Esta ilustración ya la he puesto delante de ustedes. Cuando ponemos pruebas, los profesores y repartimos las calificaciones. Obviamente en Baxter tampoco se reparten de esta manera, como así hacían ¿cómo se llama este? Cuando yo estaba en el limbo, cuando estaba en el instituto, esto era interesante porque al profesor le encantaba decir la nota de todos en público. O sea, fulano de tal, tanto. Fulano de tal, tanto, ¿no? A todos nos daba la nota, pues aquí en Baxter nosotros manejamos eso muy secreto también. O sea, a cada estudiante le entregamos su nota, pero ya si quieren contar, pues será rollo de ellos. Pues manejamos la cosa en secreto, no damos esas notas así. Bueno, pero cuando uno pasa los exámenes, es obvio que cuando un estudiante recibe su examen, a la hora de ver su nota, todavía no se le ve una simulación, un gesto de alegría o de tristeza, sino hasta que voltea a ver el examen del compañero. Yo tenía en Estados Unidos un muy buen amigo, digo buen amigo, porque al ser latino yo, estar estudiando inglés, él me ayudaba mucho en mis trabajos, o sea, leérmelos y ver que no dijeran un absurdo o que tuvieran sentido, ¿no? Y cuando me puse a estudiar teología, pues coincidimos en un par de clases. Y él me dijo, tranquilo, no te preocupes, dice que aquí vamos a estar juntos en esto. Yo te ayudo, yo te echo la mano, ¿no? Y curiosamente nos sentábamos hasta atrás. Él se sentaba, yo me sentaba a la par. Y era un buen amigo, porque definitivamente de las personas más tranquilas y más espirituales que yo he conocido. Pues resulta que tomamos una clase juntos y nos hicieron el primer examen. Allá en Estados Unidos hay 2 exámenes nada más. Él sacó 71 y yo saqué 91. No me pregunten cómo, porque no tengo ni idea de cómo saqué ese 91. O sea, hay veces que uno no sabe, los exámenes son de desarrollo, ¿no? Mi primera calificación en la clase anterior a esa había sido 51, así de que cuando yo vi el 91, yo dije, wow, qué bien, ¿no? Y entonces empezaron a repartir los exámenes y él estaba trayendo su examen, lo agarró y cuando miró su 71, obviamente, y empezó a ver las correcciones que el profesor le había hecho, obviamente se enojó. Se enojó y dijo una palabra célebre ¿cómo se llama este? De Bart Simpson. Give me a break, dice Bart Simpson. O sea, por favor, lo que no dijera, ¿qué le pasa a este don? O sea, ¿qué le pasa? Y entonces me dice, ¿cómo es? O sea, reclamémosle, ¿no? Y cuando me dice reclamémosle, yo tenía mi examen dado vuelta, él le dio vuelta a mi examen. Y cuando miró el 91, fue la última vez en su vida que me ofreció ayuda para algo. De ahí en adelante se sentó por otro lado. O sea, con este no me junto. Pero ya no reclamó, precisamente. Sí siguió siendo cuate. No siendo cuate siempre. Él, de hecho, es muy inteligente, ¿no? Muy inteligente. Ese de 71 lo recuperó así. Pero, valga la nota aquí, un estudiante recibe un 80. Ese 80 puede ser bueno si todos sacaron 60, pero puede ser malo si todos sacaron de 90 para arriba. ¿Por qué nosotros nos tenemos que comparar con los demás? Creo yo que esto es lo que Pablo llama carne. O sea, cuando Pablo habla de la carne, Pablo no está hablando del cuerpo. Cuando él dice, estas son las obras de la carne, Pablo no está diciendo
comer mucho, beber mucho, tomar Coca-Cola. No, 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 no. Pablo está diciendo celos, iras, contiendas. ¿Y eso qué tiene que ver con el cuerpo? ¿Qué tiene que ver las iras y las contiendas con el cuerpo? Interesante. Pablo no está hablando del cuerpo en sí, de mi cuerpo, sino Pablo está hablando de eso que todos nosotros traemos dentro y que los psicólogos hoy en día llaman competitividad o también llaman individualismo o lucha o querer competir siempre o siempre tratar de ser el mejor. No quiero decir tratar de ser bueno, porque nosotros podríamos tratar de ser buenos. No, nosotros no queremos ser buenos, queremos ser el mejor. Es diferente. Aquí hay una comparación, aquí hay un contraste, ¿no? Y Pablo habla mucho de esto a los Gálatas, curiosamente, a los romanos, curiosamente, dos epístolas donde él toca el problema de la ley. En Romanos capítulo 7, por ejemplo, él dice, la ley es santa, la ley es justa, la ley es buena. El problema es que yo soy carnal. Y entonces la ley y yo no vamos bien. O sea, no vamos bien. Esto es como el limón y la leche. O sea, es rica la leche, la limonada también, pero no las mezcle. No sé si les he contado una anécdota mía, pero andaba con, andaba con Juan Diego. Y entonces fuimos al mall, cuando estábamos solteros los dos. Y me dijo, te invito a un té. Si este que anda con sus modismos ahí, dele, pues. Y entonces me quedo viendo todos los tés que había ahí. Y entonces decía té de tal, y aquel pidió un té de no sé qué. Pero le preguntaron con leche o con agua. Y él dijo, pues con leche. Entonces luego yo pedí un té de limón. Y entonces no me preguntaron con leche o con agua, sino que me dijeron, ok, lo quiero con leche, le digo a la muchacha. No me dice, es que con leche no hay. Es como no hay, si a leche le dieron con leche, ¿no? O sea, le están viendo cara de más plata a este o me están menospreciando a mí. Le digo, quiero té de limón con leche. No, me dice, cualquiera de las opciones que usted mira aquí arriba le podemos preparar, pero limón con leche no. Y yo, o sea, esta es de las veces en que uno se porta de lo más bruto, ¿no? Pero, entonces yo me le paro enfrente y le digo, mire, yo estoy pagando por mi té. ¿Tiene limón? Sí. ¿Y tiene leche? Sí. Hágame un té de limón con leche. Y me dice ella, pero me lo paga primero. Págueme primero, ¿no? Entonces, obviamente, aunque el otro estaba invitando, yo saqué, pagué, porque ya estaba montado, aquí dicen ya estaba montado en mi burro, ¿no? Entonces, pagué. Ella me puso la leche y me dijo, échele usted limón. O sea, como para hacer el experimento, ¿no? Era de esos tecitos que ya están preparados, no solo para revolver. Cuando le echo eso, ¡pah! Se cortó todo. Y entonces ahí sí, todo humilde. Ahora deme uno de manzanilla con leche. Bueno, o sea, vamos a pedir extra, ¿no? Pero estas cosas suceden. Entonces, las dos cosas son buenas. Entonces, Pablo dice, y esto es interesante en Romanos, la ley es santa, justa, buena. ¿Sí? Si el problema no lo tiene la ley, problema lo tengo yo, que soy carnal. ¿Qué quiso decir con eso? Si nosotros ubicamos esta idea que estamos presentando acá, es que yo siempre quiero ser el mejor. No quiero ser bueno, quiero ser el mejor. Entonces, estas cosas suceden en Gálatas. Yo quiero ahora el primer puesto, sí, pero es que no puede haber dos mejores en la congregación. Entonces van a surgir celos, van a surgir iras, van a surgir contiendas, van a surgir disensiones. Porque la ley, dice 1 Corintios capítulo 15, le da poder a la carne. O sea, esto es interesante, realmente le da un poder a la carne. O sea, lo que nosotros necesitamos es quitarle poder a la carne entonces. Bueno, esto sucedió aquí. Me imagino
cuando escogieron a estos viñadores, vayan a trabajar a mi viña. Se quedaron mirando a los otros que no escogieron. Oye, me escogió a mí, sí, qué dichoso yo. Oye, ve qué bueno que conseguimos trabajo de primas a primeras, ¿no? Y estaban trabajando tranquilos ellos. Cuando llegaron los otros, se sintieron alegres, nos vino ayuda, seguimos. Cuando viene la hora del pago, están esperando el pago. O sea, esto es lo más interesante. Mira que yo, gracias a Dios, no he sufrido alguna crisis muy seria ya casado, sí cuando estaba soltero. En Estados Unidos tuve mucha necesidad económica y una vez hubo recorte de personal en la cafetería donde yo trabajaba. Yo sí necesitaba ese trabajo. Y en el recorte de personal, a mí fue a los que cortaron. Alguien tiene que cortar, ¿no? Entonces, cuando llego, me dice el administrador, mira, ya no tienes trabajo. Claro, al día siguiente yo fui a hablar con la directora del asunto y al día siguiente ya tenía trabajo otra vez. O sea, ¿cómo hacer que no van a contratar a este que es estudiante de la universidad? No sé a quién sacrificaron por mi culpa. Pero me dijo, mira, ya no tienes trabajo. Sí, híjole. Y me fui, eran como 5 cuadras para llegar a la casa donde vivía. Y me fui imaginando que yo estaba casado, ¿sí? Y me fui imaginando que yo tenía un par de niños y que ahora le iba a contar a mi mujer que me habían cortado del trabajo. Entonces, ¿cómo le vas a contar? Claro, ya cuando llegué al apartamento me sentí muy afortunado de ser soltero. O sea, no le tengo que contar a nadie, o sea, que estoy solito yo. Pero quiero que piensen en esta gente que estaba ahí a las 5 de la tarde. ¿Por qué razón no iban ellos a casa? O sea, ¿cómo le cuento a mi familia que hoy no conseguí absolutamente nada? ¿Cómo le cuento? Así es de que me quedo acá hasta que consiga algo. Y claro, los que están trabajando están requete felices. Pero cuando ya les entregan el denario, aquí viene el problema. Si todos nosotros hubiéramos reaccionado como este hombre, déjenme decirles que es porque somos humanos y porque tenemos carne. No hay persona que no tenga carne. Solo que algunos son carnales porque le dan rienda suelta a la carne. Pero todos tenemos este problema. Dice, él respondió, el padre de familia, o sea, se rebajó. El padre de familia no tenía que hacer esto. Los trabajadores son trabajadores, yo les pago y punto. Si quiere que me demande. Respondió, dijo a uno de ellos, amigo, no le pongamos tanta atención a este término amigo. Yo he escuchado un montón de predicaciones donde dicen, mira, le dijo amigo. No. Esto en griego, etairos, es el término. Esto es lo que nosotros diríamos, hey, compa. No sé cómo mira, cuate o compa, no es este amigo del alma, no es, oye, amigo. Lo mismo que cuando Jesús saluda a Judas, le dice amigo, con un beso entregas, amigo se siente como tierno, ¿no? Como que, pero realmente el término no era tierno, sino era, eh, paisa, o sea, paisa, ¿no? Sería una buena, paisano, sería como la mejor traducción tal vez para el griego. Entonces, paisano, amigo, compa, cuate. Le dicen, no es nada de amistad, solo es que no se sabe el nombre del tipo y entonces le va a decir de esta forma. No se sabe su nombre. No te hago agravio. No conveniste conmigo en un denario, o sea, hicimos un trato, ¿no? Te dije que te iba a pagar un denario, ¿sí? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. Y viene la pregunta, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Notemos el versículo 14, por favor, quiero notar una cosita aquí. Toma lo que es tuyo. Si uno lee la nueva versión internacional, no va a decir toma lo que es tuyo, sino va a decir levanta lo que es tuyo. ¿De dónde viene el problema? Bueno, el problema viene de aquí. La palabra griega que aparece ahí es haire, es imperativo, haire. Y haire quiere decir las dos cosas, toma o levanta. Así es de que aquí hay que figurar una idea. La idea primera de la Reina Valera es que hay una mesa y entonces el que les está pagando les está poniendo el denario ahí, o sea, ahí está. Y él no lo quiere agarrar. Pero la idea que da la nueva versión internacional, que es una idea de acuerdo al griego también, las dos son,
es que el hombre en su berrinche agarró el denario y se lo tiró al padre de familia. O sea, como quien dice, ¿qué le vas a pagar a este lo mismo que a mí? Toma esto, ¿qué? Yo estuve trabajando todo el día y está haciendo el berrinche. Entonces, por eso es que le dice, levanta lo que es tuyo. O sea, amigos, yo no te estoy haciendo agravio. O sea, para que el padre de familia se haya metido, es que te está haciendo un escándalo. Le dice, amigo, yo no te hago agravio. ¿Conviene contigo un denario? Sí, ¿no? Entonces, levanta lo que es tuyo. O sea, me pongo a pensar en este hombre, si el padre de familia no lo ruega y le toca regresar a casa y tiene una de esas mujeres mandonas, que no creo que hayan existido en el siglo primero, pero de esas que tienen el mazo, así como salen en las caricaturas, el mazo de hacer tortillas de harina, ¿no? En la mano y le dice, ajá, fuiste a trabajar, así, y el denario, te fuiste con otra vieja, ¿no? O sea, ¿y el denario? ¿Y el denario? No, fíjate, es que me puse a hacer un berrinche y se lo tiré al amo y se lo... Oye, pues eso... O sea, trabajaste todo el día, sí. Y cuando te pagaron en el berrinche, ¿dejaste tu dinero? O sea, se lo dejaste. Espérame que ahorita lo voy a cobrar. Ya me la imagino a la doñita ahí, ¿verdad? Yo lo voy a ir a cobrar, no te preocupes. Vamos a hablar con ese señor que se quiere quedar con nuestro dinero. Pero realmente lo que está haciendo es un absurdo. Pero nosotros muchas veces hacemos ese absurdo. Y entonces pregunta el padre de familia. Es una pregunta muy interesante. Oye, ¿no puedo hacer con lo mío lo que a mí me da la gana? Esa es una buena pregunta. ¿Puedo yo hacer con lo mío lo que a mí me da la gana? Uno diría, pues sí, pero en la práctica uno dice, pues no. O sea, uno diría, pues sí, pero en la práctica uno diría, pues no, no, definitivamente no. Estaba una vez en migración, entrando a Honduras, estábamos haciendo una fila y entonces, de pronto, alguien se adelantó en la fila y se paró frente a los que estaban sellando pasaportes. Eso a mí no me gustó para nada. Le sellaron rápido, andaba con un bebé, le sellaron rápido. Y cuando le sellaron, entonces se da la vuelta y una señora, que fue la que lo llevó, le dice, ahora paguen. Y él agarró un billete y se lo dio a la señora. Y yo me quedo mirando la escena y digo, esto está feo. O sea, aquí hay gato encerrado, ¿no? Y la señora se fijó que yo la miré mal, así que se vino para donde yo estaba. Yo no sé por qué salió tan buena onda, ¿no? Porque yo sentí que me iba a alegar, ¿no? Entonces mire, me dices que aquí hay preferencia para los que tienen niños y los de tercera edad. Pero ¿por qué le pagaron? Pues la pregunta, ¿no? Porque este bien tonto estaba hasta atrás. Entonces yo tuve la buena idea de decirle y traer. Pero no estamos haciendo nada ilegal, señor. Me dice, nada ilegal, todo es legal. Bueno, cuando me dice eso, pues yo solo suelto la carcajada, ¿no? ¿Qué más voy a hacer? O sea, no es que señora esta, digo, pero en fin, ¿verdad? Todo es legal. El caso es que uno no le gusta esto. Y el otro día estábamos jugando, estábamos mostrándole a Joseph, por ejemplo, cómo se juega uno. Y entonces estábamos jugando con Dunia, mira, así se juega. Y claro, cuando a uno le queda la última carta de uno, entonces uno tiene que gritar uno. Y yo le había dicho a ella, cuando te quede la última, le decís uno. Pero como mi compañera tampoco sabe jugar esta cosa, entonces ella no dijo nada, sino solo dijo gané. Y entonces yo le recordé, tenías que decir uno, tienes que agarrarlas todas. Sí, pero yo creo que yo se ya aprendió. ¿Cuál aprendió? Estaba enojadísimo y se fue haciendo berrinche. Y dice, mi mamá es una tramposa, gana con trampa. O sea, es interesante. Le cayó mal que le hubiera ganado a su papá con trampa, porque hay que ganar, pero no con trampa. Interesante, ¿no? Vamos viendo cómo son las cosas. Pero esto es precisamente la idea, la misma idea que estoy presentando. Eh, lo injusto a mí me cae mal, sobre todo cuando es contra mí. Pero luego le digo yo al niño, yo quiero que ella gane. Y me dice, bueno, así sí, ¿verdad? O sea, si usted quiere que ella gane, pues ya no hay mucha trampa.
¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Pregunta. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Y luego Jesús está contrastando esto con el reino. Así que los primeros serán postreros, dijo, y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Vamos a ver esto una vez más la próxima semana, este mismo texto, repetido. Y ahora quiero que observen conmigo este otro pasaje de Mateo 23, hablando de los fariseos. Y aman los primeros asientos en las cenas. Muy interesante. Y las primeras sillas en las sinagogas. Y las salutaciones en las plazas. Y que los llamen rabí, rabí. Hay una iglesia de Cristo que yo visité una vez. Largo el edificio. Al frente, 4 sillas. Y entonces yo pregunté, ¿y esas 4 sillas del frente? Y me dijeron, son las sillas de los 4 ancianos. Híjole, digo yo, aquí está interesante. Ha de ser tremendo predicar aquí con los 4 ancianos a la espalda de uno, ¿no? No, nadie predica aquí. Ellos 4 son los que predican. Uno un domingo, otro domingo y así se van el mes. Y claro, cuando hay 5 domingos, repite. O sea, aquí nadie está nervioso, no se preocupe. Entonces, es que interesante estos fariseos, digo, ¿no? Aman las salutaciones en las plazas. Interesante. ¿Quién no ama eso, no? O sea, eso es una buena pregunta. ¿Quién no ama eso? ¿Quién no ama que lo saluden en las plazas? Aún desde lejos. Los primeros asientos en la sinagoga, o sea, tener el asiento de mayor importancia, pues, ¿quién no ama eso? Y que la gente los llame rabí, rabí, y vuelvo a hacer la pregunta, ¿y quién no ama que lo respeten? En lo que sea. O sea, aquí estamos hablando en términos religiosos, pero ¿a qué doctor no le gusta que lo saluden? Doctor, mucho gusto. Ya que doctor no le gusta eso. Y de hecho, hasta algunos reclaman, doctor, enfermero, doctor, por favor. Yo he estudiado. O sea, aquí, lea, por favor, visite un oculista. Aquí dice doctor. O a quien no le gusta que le digan abogado, ¿cómo está usted? O a quien no le gusta que le digan ingeniero, buenos días. Los títulos son tan importantes, ¿no? Tan importantes para nosotros, etcétera. ¿A quién no le gusta que le digan eso? Y le voy a decir a quién no le gusta que le digan esas cosas, al que ha reducido a su carne al mínimo. Y creo yo que aquí está el meollo del asunto. Estos fariseos tenían posiciones muy importantes como para abandonarlas. O sea, ¿qué posibilidad? No sé si ustedes ya sabían, hoy miré en Facebook, me metí hace un rato, miré en Facebook que el Papa, este tipo que está, Francisco I, que está ahorita, ya autorizó que se hagan imágenes de él. O sea, esto es sin precedentes realmente. Porque yo sé que los católicos siempre veneran imágenes, pero no sabía de un papa que se mandaba a hacer imágenes. Sabía de papas que mandaban a hacer estatuas de los papas que habían estado. Este es puro Calígula, ¿no? Entonces se mandó a hacer imágenes de él y como ahora la tecnología está en... mi imagen se ve real. O sea, si yo la miro, pienso que es el papa el que está ahí enfrente. Y algunos católicos saludando a las imágenes, ¿no? O sea, qué interesante este tipo. ¿Qué posibilidad hay de que él entre al reino? Ya no estoy hablando del reino de los cielos allá adelante en el futuro, no. Estoy hablando de cómo lo ofrecía Jesús. Entra. Sí, pero si entro tengo que dejar mi primer asiento, ¿no? Y si entro tengo que dejar mi salutación en la calle, ¿no? Y si entro ya no me van a decir rabí, o sí me van a decir rabí. Jesús le va a decir, lo siento, la carne se queda fuera. Solamente el espíritu entra. La carne se queda fuera. Este es el problema con la ley. Esto es lo que Pablo miraba en la ley. La ley produce carne. Y Pablo le dice a los Gálatas incluso, pero si se están mordiendo unos a otros, interesante cómo los presenta como perros, ¿no?
Si se muerden unos a otros, miren que no se consuman unos a otros, porque eso que ustedes están haciendo se llama carne. A los corintios también les dice, no les pude hablar como espirituales, sino como a carnales. Porque cada uno de ustedes, o sea, se buscan sus primeros lugares, buscan esta situación. Y en el reino de los cielos Jesús aconseja lo contrario, dice, mira, cuando te inviten, sí, siéntate en el último lugar. Y si me quedo ahí toda la noche, está bien, siéntate en el último lugar. Siéntate en el último lugar. Nunca te sientes en el primer lugar, porque no sea que después te muevan de ese primer lugar. Siéntate en el último. Interesante. Parte de eso. ¿Por qué los fariseos no querían entrar? Que estaba dura la entrada. Había que dejar afuera la carne. Y entender que aquí todos estamos por gracia. O sea, salir con mi denario y decirle al padre de familia, mire, gracias por mi denario, ¿sí? Hay trabajo aquí para mí mañana para que venga a las 6 de la mañana. Ah, sí, sí, pero no seas bruto vos, o sea, espérate hasta las 5. O sea, este señor acepta las 5. Decir uno, no, 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 a un señor que recoge a los trabajadores a las 5 de la tarde y les paga su denario, vale la pena trabajarle, vale la pena recompensarle. Ese sería el tipo de conducta que esperaríamos en el reino de los cielos. Bien, que el Señor nos bendiga. Vamos a pedirle a Eric que nos